Bueno, pues bienvenidos a todos, a todas. Este es un vídeo en el que voy a entrevistar y charlar con mi amigo Julián, que vive en China, y este es un vídeo destinado al canal Geo Europa Now, en el que pretendo ir analizando aspectos de la geopolítica y su influencia en Europa y en nuestro futuro, en el futuro de los europeos y las europeas. Entonces, bienvenido Julián, es un placer Bienvenido. los dos Encantado, Marco. pudiendo tener esta charla. Tengo a Julián que se encuentra en China actualmente, en la República Popular de China y En Shenzhen. en Shenzhen. Y vamos a poner algunas preguntas, vamos a charlar sobre la realidad china. La motivación principal de haber hecho este vídeo es que hace unas cuantas semanas Julián y yo nos hicimos una videoconferencia y al final de esa charla que tuvimos los dos juntos, pensé, ostras, las cosas que me ha contado, eso estaría bien que la gente en Europa las supiese y las entendiese, porque a menudo las realidades que nos son lejanas tendemos un poco como si fuese a idealizarlas o generar ideas falsas sobre ellas. Entonces, una dosis de realidad sobre la realidad china, eso es de mi agrado y a ver si podemos hacerlo transmitir a la gente. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacerte una pregunta muy abierta. ¿Cómo es la vida en China y cuáles son los dos o tres grandes rasgos que dirías, ostras, pues esto sí que es diferente de España? A ver, pero para empezar, digamos que en China, ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros nos hemos criado en un régimen democrático, que al final, eh, quieras o no, eso se nota. Los chinos han criado en un régimen que es una dictadura y ese tipo de sistema se nota en la mentalidad de la gente. Los chinos no son ciudadanos, son súbditos. Entonces, digamos que el líder del partido, eh, que es Xi Jinping, ahora es como, digamos, como el jefe total, ¿no? Es como los demás son súbditos. Entonces, tú tienes una relación, la estructura social de los chinos, que es no solo ya por el comunismo, sino también por la influencia del confucianismo, es una estructura de respeto absoluto a la figura del padre, a la figura del jefe. Entonces no está tan bien vista la proactividad en China como lo está en Europa. Tú en Europa puedes ser proactivo, de hecho se valora incluso que lo seas, que tienes capacidad de liderazgo. En China no se tiene ese tipo de, digamos, de perspectiva ni se valora tampoco. Lo que se valora es la reactividad y que tú seas una persona que acate órdenes. Entonces, bueno, pues básicamente es a grandes rasgos la mayor diferencia que hay entre China y España. Y que no te digo ya que solo que sean los chinos, porque digamos que los japoneses o los coreanos, digamos, los que más influencia tienen en el confucianismo, tienen toda una ética parecida en ese sentido. Lo que pasa es que aquí tenemos que añadir también que están influenciados muchísimo por el Partido Comunista, que es un régimen totalitario. Entiendo lo que dices. Estaba mirando, tengo aquí al lado la página de Wikipedia, censo 1.339 millones de seres humanos y tú me estás hablando de que efectivamente existe como una especie de patriarcado. Es decir, que este billón, coma tres de seres humanos en realidad, de cierta forma, bajo el régimen en el que viven, eh, ¿qué es que rinden sus libertades o es que el régimen es tan fuertemente represivo y controlador? ¿En qué medida dirías que es un control El desde control y en qué medida es un control desde abajo o entre gente, entre iguales? entre todos, a todos los niveles, incluso a nivel familiar. Entonces, por ejemplo, en China, que tú digas a una persona de China, es que me voy a casar con esta mujer porque estoy enamorado de ella o, digamos, fuera del pragmatismo total de tú te tienes que casar con esta persona porque es la que te conviene o lo que sea, no. Ellos no entienden muy bien ese tipo de yo hago las cosas por amor. Ellos no tienen ese tipo de mentalidad. No es que ellos no sean insensibles, sino que han sido bloqueados. Han sido bloqueados a nivel familiar, han sido bloqueados a nivel educativo
Y entonces eso conduce a ese tipo de bloqueo. Es como esta película, me acuerdo, una película que se llama Equilibrium, que estaba basada un poco en 1984, y tomaban unas pastillas que les bloqueaban los sentimientos. Entonces, no es que estés tomando una pastilla, pero es que el sistema educativo, todo esto, moldea tu cerebro y acabas siendo una persona que acabas anulándote en muchos sentidos. Y luego encuentras también gente que tiene 30 años y se han dado cuenta que no han vivido lo que tenían que vivir cuando tenían 20, cuando tenían 15, no tienen, digamos que sufren mucha insatisfacción. Entonces, ese control se ejerce a nivel familiar, ya incluso a nivel familiar. Yo, por ejemplo, el otro día, yendo a casa del trabajo, me dijo que había tenido una novia coreana hace tiempo, que era la novia que más había querido, era una novia coreana. ¿Cómo es que la dejaste entonces? Como si te gustaba tanto aquella. Porque mis padres no aceptaron la relación. ¿Por qué? Porque era de Corea. Entonces, tienes que romper la relación. Mis padres dicen que hay que romperla, la rompo. Es decir, si a mí mis padres me dicen, no me gusta tu novia, pero yo quiero a esa persona, a mí me da igual lo que digan mis padres, yo con esa persona la voy a seguir. Pero un chino va a plantearse si va a continuar con esa persona o no. Y eso Ya. teniendo en cuenta la influencia de los padres. Entonces estaríamos hablando de que el discurso ese en el que se quiere plantear un poco como que China al final tiene capitalismo y al final no son tan diferentes, en realidad esto no es del todo cierto porque hay una fuerte influencia del colectivismo en esta cultura y de alguna forma el individuo, ¿cuál es su papel? Porque yo me pregunto, por ejemplo, un individuo promedio, ¿cuál es su relación? Tú has dicho, por ejemplo, con el amor, pero ¿qué pasa en términos de amistad? ¿Qué pasa en términos de relación de trabajo? ¿Qué pasa en términos de familia? Ya lo has dicho un poco, pero ¿qué pasa con su relación con la espiritualidad? ¿Cómo sería si pudieses hacer como una especie de retrato robot, un poco de lo que tú puedes ver alrededor tuyo cuando te mueves en China? ¿Cuál sería el retrato robot de esa relación del individuo con A ver, los... la amistad existe. La amistad existe. Ahí la gente tiene amistades, tiene... Ahora, el grado de profundidad que puedas tener en esa amistad también depende mucho de las personas. Yo he conocido gente aquí en China que sí que tenían digamos, una mente un poco más abierta. Pero digamos que esos chinos, como una especie de disidentes en silencio, que viven en el sistema, pero no van a decir lo que piensan realmente del sistema, en privado lo hablan y en privado lo dicen y comentan, pero claro, luego con los amigos chinos, ellos saben que la forma de pensar que tiene la mayoría no es así, entonces digamos que se mantienen en silencio y claro, son personas que seguramente hay bastantes que piensan así, pero son casos, digamos, más bien aislados o gente que no están conectadas entre ellos. Ten en cuenta también que las redes sociales en China están muy controladas, que los Explícanos grupos de eso, WeChat están Julián, controlados, los grupos de WeChat. explícanos eso, por favor, porque explícame eso porque al parecer tú estás teniendo que usar para tener esta conferencia entre nosotros un sistema que se llama VPN, No, VPN. no, ahora con el Skype no, porque el Skype no está bloqueado. Y, claro, con el Skype no es realmente una red social exactamente, pero WhatsApp, por ejemplo, está bloqueado. WhatsApp ya tienes red social, ya tienes estas cosas de subir fotos de estas instantáneas, tipo Instagram, Facebook también está bloqueado, YouTube está bloqueado, la Wikipedia está bloqueada. Ten en cuenta que es una fuente de información enorme y eso está bloqueado en China. Entonces Google está bloqueado, entonces todo lo que tú entiendes como básicamente lo que navegas en un día normal, el 70% de las webs que normalmente visitas están bloqueadas en China. Entonces los chinos acceden a Baidu, que es el Google chino, al WeChat, que es la red social más común, el Weibo, tiene sus redes sociales, pero las redes sociales occidentales ellos no las conocen, están bloqueadas y no tienen, digamos que hay un control muy estricto. Y también en el WeChat, muchos grupos de WeChat están monitorizados y si hay alguna actividad política o lo que sea, te lo dicen. No se permiten comentarios políticos en estos grupos de WeChat. Claro, tú eso lo ves y ya lo vas como aceptando como normal. Claro, tú te has criado en España y ves que tú puedes criticar lo que te da la gana, o en Suecia o en Eslovaquia, donde sea, en Europa, y cuando te dicen que, no, que te tienes que callar de ese modo, pues dices, joder, ¿qué es esto, no? Que
Eso significa que en la práctica, corrígeme si me confundo, eso significa que en la práctica debes sentir como una doble tendencia. De un lado tienes que sentir que tu propia libertad individual para poder comunicarte se ve mermada, se ve contraída. Y luego por el otro lado me preguntaba, ¿se nota algún tipo de esfuerzo de la parte del gobierno comunista chino de propaganda o de intentar a ojos de la población pintar el oeste, occidente de una determinada forma o no? ¿Se intuye o Sí, sí, no? sí. No, no, se nota mucho en la gente. Además. Mira, con esto del coronavirus, por ejemplo, hubo uno que subió unas viñetas que estaban circulando por WeChat, que era un chino con un traje de estos de, no sé cómo se llaman, ¿no? Estos trajes para evitar infectarte de tipo ET extraterrestre, vamos, para entendernos, Sí. ¿no? Con el De- oxígeno y todo. mm, No sé cómo se llaman ahora estos trajes. Bueno, pues salía básicamente echando en unas papeleras, unas de reciclaje, pues a un negro, a un blanco, es decir, como que estaban infectados, como que traían el coronavirus a China. Cosas curiosas de la vida. Vamos a ver, el virus sale de aquí y ahora resulta que somos los extranjeros los que llevamos el virus. Entonces ahora se ha asociado como que es el extranjero el que trae el virus. Esto no es simplemente porque la gente lo haya asociado así, sino porque el gobierno, de algún modo, en las noticias o lo que sea, ha propagado la información de que los extranjeros están trayendo el virus a China. Y bueno, pues obviamente tiene que controlar las fronteras, pero aquí se toman medidas draconianas. Draconianas y sin tener ningún tipo digamos, de compasión ni nada. Entonces, mm, yo conozco muchos extranjeros bueno, que están haciendo aquí el dinero y se dedican a pues, lo que se dedican, que es, hablando claro, en lameculos. mm. Entonces ellos no te van a criticar el sistema de China, te van a decir, no, no, si aquí está bien, no, racismo en China, no, no, que no hay racismo. A ver, las cosas como son, sí hay racismo, sí hay xenofobia en China, y quien diga lo contrario, el extranjero que diga lo contrario, está mintiendo. Que la mayor parte de los chinos no lo son, es verdad que no lo son, y que a mí me tratan bien la mayor parte de los chinos, sí, me tratan muy bien, son gente cordial, te tratan bien, Mm. eh, te invitan, los chinos son muy, muy hospitalarios, pero sí que es verdad que hay una influencia y hay una visión del extranjero, pues hay muchos estereotipos, no conocen muy poco del mundo exterior, muy poco, porque ten en cuenta que ellos no les llegan lo mismo que nosotros, no tienen el acceso a YouTube, no tienen el acceso a las redes sociales, a Google. Entonces hay un torrente de información que aquí no les ha llegado. Y entonces sí que tienen ciertos prejuicios sobre Occidente, no lo conocen muy bien, no conocen lo que nosotros consideramos, por ejemplo, de mala educación. Hay ciertas cosas que ellos no tienen ese conocimiento. Entonces, sí que hay, digamos, eh, un control, un lavado de cerebro, digamos, que está formado de dos formas, ¿no? Que es una, por el bloqueo de información, del acceso a información, y dos, por la información que les dan de aquí. Mm. Entonces, es una información del exterior filtrada por el partido o por las agencias de información de aquí que lo filtran. Entonces, la gente tiene una visión filtrada del exterior. ¿Mm? Antes mencionabas la idea de las medidas draconianas. Quería que nos pusieses unos cuantos ejemplos en términos de seguridad, en términos de control. ¿A qué te refieres cuando dices medidas draconianas? ¿A qué te refieres en términos de posible pérdida o no de libertad individual, por favor? Pues mira, una medida draconiana, te voy a decir el ejemplo más claro. Un ejemplo muy claro. Aquí yo conozco un americano, él llegó de Estados Unidos a Hong Kong y tenía que pasar, antes de cruzar la frontera, 14 días, 15 días de cuarentena en un hotel de 4 metros cuadrados en Hong Kong, que se tenía que pagar él, por supuesto. Bueno, pues decir, oye, hay que controlar por el coronavirus, tiene que pasar la cuarentena. Vale. Pero es que el 28 de marzo, en China, salió una nueva ley que ahora los extranjeros no pueden entrar en China. ¿Qué pasó? Que él se pasó 15 días de cuarentena en Hong Kong, había llegado hacía 15 días atrás, se pasó los 15 días de cuarentena, estaba libre de coronavirus y cuando ya estaba
disponible para poder cruzar, ir a la oficina, ir a su piso con su novia, con su perro, trabajar como una persona normal, pues no ha podido hacerlo y ahora está en Hong Kong. No se puede mover de Hong Kong. Eso es porque ahora no permiten entrar a los extranjeros. Supongamos que yo quiero salir ahora mismo de China. Yo tengo una emergencia y tengo que salir. Yo, lógicamente, puedo entender que se pase la cuarentena, 14 días o 15 días. Pero claro, que te digan que si sales no vas a poder volver a entrar por un tiempo indefinido además, porque claro, tú a lo mejor si estás en Europa pueden decirte esto va a durar 15 o 30 días, posiblemente se pueda extender otros 15 o 30 días. Pero claro, en China no funciona así. Una cosa puede durar 15 días, como puede durar 45, como puede durar 50 y no lo sabes porque no te lo van a decir. No van a tener en cuenta, digamos, falta un factor humano. Es decir, falta un factor humano ahí. Porque la gente tienes que darte cuenta que al final, aunque hay una crisis sanitaria o lo que sea, que somos seres humanos, que somos personas, que la gente tiene sentimientos, que la gente tiene vidas. No puedes, que si tomas esas medidas draconianas de ese estilo siempre, pues eso claro que afecta a las personas. Y esos son factores que, por ejemplo, a mí yo valoro todo esto para poder posiblemente irme de aquí, porque un sistema así a mí me resulta complicado. Digamos, nunca sabes a qué atenerte aquí. Puede ocurrir que leí hace tiempo un artículo de un británico que había vivido muchísimos años en China, casado con una china, y llegó el momento, el empresario y todo, llegó el momento que dijo que no podía continuar aquí por las medidas draconianas, que un día había una ley y otro día había otra, un día una ley le podía tumbar el negocio, y llegó un momento que dijo, así, me voy de vuelta al Reino Unido. Pues porque no podía, a pesar de gustarle mucho el país, de haber aprendido muy bien el idioma, de tener una mujer china, pero llegó un momento en el que la situación con una familia no era el lugar adecuado para estar. Entonces, si por ejemplo tú eres un occidental, traerte aquí a tu mujer o tus niños, hombre, puedes estar un tiempo, pero no es el lugar adecuado. Yo no diría que es el lugar adecuado para tener una familia, siendo un Mm, extranjero. mm. Tú has citado las medidas draconianas. Alguien podría decir, ah, sí, pero esto es excepcional, es porque hay coronavirus. Porfa, cuéntanos un poco qué medidas draconianas hay en lo cotidiano, cuando hablamos de control de telefonía móvil, de control de movimiento, de limitaciones de las que nos encontraríamos cada día. Si llegamos de Europa, ¿cómo percibiríamos esa limitación? A ver, así en el día a día no lo vas a notar directamente. Ahora de repente te cambio y no puedes entrar por aquí. Ahora, con todo este tema del coronavirus, sí que ha habido medidas muy fuertes. Luego, hay también incluso en ciertos aspectos hay cierto vacío en China, de ciertas cosas que en Europa están más controladas y que en China están menos controladas. También ocurre eso. Imagínate, por ejemplo, incluso los mercados, como el mercado de Wuhan. De esos mercados he visto yo muchísimos. Mm, Esos son mercados que hoy por hoy son impensables en Europa mm, con ese tipo de medidas sanitarias. Yo he visto perros colgados de ganchos en mercados. Entonces, medidas draconianas, pues, a ver, yo como te dije, que no sabes nunca a qué atenerte en las leyes en China. La gente, tú puedes tener un problema que realmente aquí nunca vas a saber a qué atenerte. Si tú tienes un problema, digamos, con el trabajo o de seguridad social o lo que sea, pues podrás a lo mejor denunciarlo. Ahora, que vaya a prosperar aquello es complicado. Y que puedas encontrar la ley o las leyes para poder, digamos, guiarte por eso, también. A ver, es difícil. Ahora con el tema del coronavirus sí que se está viendo más el tema de las medidas draconianas. ¿Qué se puede ver más también de medidas así duras? Pues que digamos, los frikis del control, que son los chinos. La cantidad de cámaras que hay. En cada pasillo hay una cámara, en cada sensor hay una cámara, con reconocimiento facial y todo. Es decir, hay muchísimas cámaras. Son medidas que no, es que es por tu seguridad. Drones, es por tu seguridad. Es por tu seguridad, ya. Al final todo es por tu seguridad, pero también es para tenerte controlado. Entonces tú puedes, cualquier movimiento que tú hagas en China, digamos que lo que estamos viendo ahora en China es lo que va a tener Europa en 20 años. Es lo que yo veo.
el teléfono móvil siempre, digamos, el Uber, todo este tipo de cosas, comprar online, todo se compra online, eh, el metro con el teléfono móvil, se paga con el móvil. Ahora ya no, ahora, por ejemplo, el metro antes era una ficha, si tú sacabas el billete. Ahora ya no se puede. Las máquinas de billetes del metro ya no funcionan. Ahora tienes que usar, al menos en Shenzhen, no te digo en otras ciudades de China, porque ahora no he estado en otras después del coronavirus, solo he estado aquí. Entonces, ahora solo funciona con el WeChat. Tú escaneas el código, un código que tienen ahí en el metro y te sale un código QR y lo escaneas con la entrada del metro y luego ya a la salida lo vuelves a escanear. Claro, al final todo el mundo va a saber, va a estar absolutamente controlado todos sus trayectos, absolutamente todo. Entonces, eso es lo más, digamos, eh, lo más duro, lo más no duro tampoco, porque al día a día no lo notas. Lo que pasa es que al final sabes que estás controlado. Hay cosas que a ti te podrían chocar. Aquí, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo hay una mujer policía que, digamos, que es la que gestiona este edificio. Y un día estaba yo aquí tumbado en el sofá, creo que te lo había comentado, y a las 10 y pico de la noche me llaman a la puerta. Y claro, es la puerta y es la policía. Y dices, ¿qué coño he hecho yo? Y nada, me llama a la puerta, me saca fotos, me pide el pasaporte, me saca foto al pasaporte, me saca una foto al visado, y al día siguiente digo, oye, que me vino la policía a casa, no sé si esto es un problema o qué. Y es una medida normal, es decir, había un policía que lo controla. Ah, no, eso ocurre bastante, es normal. Claro, que tú estés en España y que te venga un policía a sacarte foto y foto del pasaporte y foto de todo, eso lo ves como algo, desde luego, no normal. Es una medida excepcional. Y esas son cosas que aquí en China ocurren y nadie se pregunta por qué ocurren. Es control, sin más. Ujú. Entiendo lo que dices y de hecho hay como muchísimas ramificaciones de las diferentes situaciones que planteas al hablar. Se desprenden muchísimas cosas. Yo quería, antes de cambiar un poco de sección, quería solamente que algún apunte tuyo sobre las condiciones de trabajo, sobre cómo la gente trabaja en China y cómo, siendo una potencia económica de orden mundial, ¿cuáles son las condiciones reales o cuál es el ambiente real de trabajo? Y algunos de los ejemplos que tú me citaste cuando tuvimos nuestra otra conversación también serían como bienvenidos para que la gente en Europa se haga una idea más real de cuáles son las condiciones de trabajo en China. A ver, digamos que en China varía mucho si es en una zona de extrarradio de una ciudad o si es en el centro de la ciudad. Eso varía muchísimo. Hay, digamos, oficinas modernas en China bueno, pues que digamos que ahí tienes unos horarios normales, no ves nada. Ahora, luego te vas a las fábricas y ahí sí que ya hay otro sistema de trabajo. Ahí ya vas a ver las medidas en las que vive la gente en fábricas. Que a lo mejor en una gente de fábrica meten a 6 personas en una habitación, con un baño que es las condiciones peores que Alcalá Meco en España seguro. Es decir, es un baño que es un agujero en el suelo y ahí es donde defecan 6 personas viviendo en una habitación que diría que tendrá pues 10-15 metros cuadrados. ¿Te puedes imaginar una habitación, 6 personas en Lo 10-15 es, metros y cuadrados? es una locura, sí. Es una auténtica locura. Entonces, cuando tú ves esto, dices, bueno, claro, se justifica. Al final, es que todos tenemos cosas. Es que tienes estos auriculares, es que tienes tu teléfono móvil. ¿Crees que si no fuese por eso no podrías tener el teléfono a ese precio? Costaría muchísimo más, etcétera, etcétera. Entonces se está justificando en el sistema en el que vivimos, se acaba justificando pues eso, que la esclavitud es necesaria e indispensable para que unos sean libres, otros necesitan ser esclavos. Entonces, esto al final lo piensas y no deja de ser muy diferente a... Yo no sé, cuando hablo lees sobre el Imperio Romano, las conquistas de la Galia o de otros tipos de otras regiones
y cómo esclavizaban en sus pueblos y decían, no, es que, uff, hay sistemas de los romanos, ¿eh? Iban a los sitios, ellos eran ciudadanos libres, pero los demás eran esclavos. ¿Y ahora qué se hacemos a una escala global? Ahora es algo parecido. ¿Quién tenemos como esclavos ahora? Vete a una fábrica en Vietnam, cómo está la gente trabajando. Ve a muchísimas fábricas en China, cómo está la gente trabajando. Las cooperaciones que tiene Corea del Sur con Corea del Norte. Claro, eso mucha gente no lo sabe tampoco. Que los coreanos del sur no quieren la unificación con Corea del Norte. Les interesa muchísimo que Corea del Norte sea un lugar pobre donde hay mano de obra barata. Hay convenios también. Hay empresas de Corea del Sur que están metidas en Corea del Norte. Me viene, escuchándote hablar, me impactan mucho tus palabras y escuchándote hablar me vendría una pregunta, puede ser un poco tendenciosa, un poco amarillista, pero en el fondo muchas veces cuando escucho a gente hablar de los países socialistas o comunistas, dicen, sí, pero es que hay sanidad para todos, hay educación para todos, todo es gratis y el gobierno vela por el pueblo. Me pregunto en qué medida los sacrificios o esas condiciones que tú estás relatando compensan esos supuestos servicios y esas supuestas garantías, entre comillas, del gobierno. Realmente es una pregunta Pero que... ¿qué sanidad gratis en China? En China no es gratis la sanidad. La sanidad es bastante cara en China. Si tú vas simplemente con registrarte ya son 12 euros. Unas radiografías, medicamentos, consulta con el médico. Como tengas que hacerte unas radiografías y todo esto, te puede salir perfectamente por 500, 600 renminbis. La sanidad aquí no es gratis. Y luego hay hospitales mejores, como el centro de Shenzhen, tiene también un hospital de Hong Kong también en Shenzhen. Y luego tienes hospitales de extrarradios que a saber también qué medidas higiénicas hay y qué médicos hay, con una falta de privacidad tremenda. Con 7, 8, 10 personas metidas en la habitación escuchando la conversación que una persona tiene con el médico. La sanidad no es gratis, aquí se paga. Entonces, aquí hay muchísima gente pobre. Entonces, para que tú tengas una ciudad como Shenzhen necesitas un montón de mano de obra barata de los pueblos colindantes o del resto de China para poder venir aquí a construir y poder montar lo que tienes aquí montado. Si no, es imposible. Claro, esto tú lo hablas y lo dices, lo comentas con alguien, vaya, ¿cómo te quejas, ¿no? Vaya, pero no estás tú aquí trabajando también, tal, no estás tú viviendo de esto, no estás tú también, bueno, al final vives en este sistema, entonces, y bueno, y yo también me tuve que ir a China porque fue lo que encontré de trabajo, yo no encontré trabajo en España, entonces, incluso miré en Suecia y no me vine aquí en ese momento con gusto, no tenía la intención de volver a China, pero surgió así de nuevo la cosa. Y yo tampoco, cuando estás hablando con una empresa, tampoco sabes a fondo qué es lo que hace una empresa o no te digo ya de la mía, te digo en general. Entonces, pero el sistema que hay en China no es un caso aislado de 2 o 3 empresas, es que todos producen así y no es que sean solo empresas chinas, es que son las empresas occidentales también las que se vienen a China a producir. Apple tiene fábricas en China. Entonces, son muchas. No, es que no controlamos. Certificado de calidad, ISO 9001, estándar de calidad, que no haya mano de obra infantil. Sí, pero ¿cómo valoras que haya 6 tíos viviendo en una habitación de 15 metros cuadrados con un retrete que condiciones higiénicas malísimas, con fábricas que a lo mejor están infestadas de ratas? Entonces, esas son cosas que obviamente es porque se trata de mantener pues lo más barato posible y para producir barato, obviamente. Mencionabas, tenía previsto hacerte algunas preguntas respecto del coronavirus, quizás te pregunte luego sobre eso, pero mencionabas a las empresas occidentales en China y me preguntaba en qué medida considerabas que existía o no un intento por parte del gobierno chino con a colación de todo este tema del coronavirus, de hacer llegar o no material de medicamentos, sanitarios, etcétera, etcétera, a través de empresas
tú me habías comentado informaciones en este sentido. Eso es por un lado. Y por el otro lado, una de las características que has citado es ese estar un poco en las manos del gobierno, que hoy es así, pero mañana podría ser así, etcétera, etcétera. ¿En qué medida el gobierno chino tú puedes ver que interfiere en las decisiones de las empresas para llevar a cabo una campaña de propaganda enviando medicamentos, enviando material o... eh, A ver, yo a ese nivel tampoco sé exactamente. Yo lo que te puedo decir es que seguro, muchas empresas, muchos dueños de empresas, segurísimo, son miembros del partido. Porque la gente normal ya son miembros del partido. Hay millones de gente que son miembros del partido. Mucha gente que está a lo mejor trabajando conmigo son miembros del partido. Entonces, ya a nivel de ser un empresario y ser miembro del partido, seguramente tienes cierta información más privilegiada de qué es lo que el gobierno central, qué es lo que desea, qué tipo de medidas se van a tomar. Las campañas que se están haciendo en China digamos, lavado de imagen con el tema de donaciones de mascarillas, de kits de COVID, de guantes de látex y todo esto, es una campaña tremenda. Se han donado muchísimas mascarillas, se han donado muchísimos guantes. Empresas muy grandes han traído material, lo traen de China. Luego está también los que venden, que son muchísimos. Yo estoy metido también en muchos grupos de estos, como te dije, de gente que compran en China y se han creado estos grupos específicos para gente que va a comprar, que compra material de mascarillas y todo esto. Digamos que ahora es como el nuevo boom, el nuevo oro, ¿no? Ahora han visto pues una oportunidad de hacer dinero con el tema de las mascarillas. No solo los chinos, también mucha gente de fuera. Y bueno, se ha convertido en eso, es digamos la parte también de la parte económica del COVID, que hay una parte que aquí hay, en mi opinión, yo tampoco, como no tengo tampoco el nivel de capacidad de investigar muy a fondo todo esto, pero lo que vas viendo, ¿no? De cómo esto es mucho más que solo una crisis sanitaria, que está afectando a, pues eso, pues que hay el tema de las mascarillas y todo esto, que es un negocio enorme, pero muy grande. Diríamos que, podríamos decir, estaría muy confundido si afirmase que se matan dos pájaros de un tiro. De un lado hacemos negocio y del otro lado lavamos la imagen de un régimen que es muy pobre en humanidad. Estaría muy lejos de la A ver, verdad. Sí. sí, como te lo había comentado también, que ahora que he visto muchas veces en programas de televisión en España o en periódicos, pues alabando el sistema chino de, oye, tenemos que imitarlos, ¿no? A los chinos, no solo a los chinos, oye, hay mucha gente, muchos países que han tenido una gestión muy buena en el coronavirus, los coreanos, por ejemplo, Singapur, es decir, no solo un aspecto de China. Que hay una cosa que han hecho muy bien o que estaba muy instaurado aquí, que es el tema de las mascarillas. Aquí la gente lleva mascarillas, mucha gente lleva mascarillas ya digamos que es bastante normal, ¿no? Y si vas a Japón creo que es bastante más habitual que cuando la gente está enferma directamente se pone una mascarilla. Entonces esto evita la propagación de virus. Pero eh, lo que sí que he notado es que muchos periódicos, muchos medios de comunicación han alabado también el sistema de gestión de China. Y digo, oye, vamos a ver, vamos a pensar primero de dónde salió el virus, ¿no? ¿Dónde salió el virus? Aunque digas tú, bueno, no se sabe muy bien, tal, ahora ir tratando un nombre, no, que no fue un murciélago, no fue un pangolín. A ver, no lo sabemos, vale. Pero ¿y si fue un murciélago y fue un pangolín? Esa es la primera cosa. Pero lo primero que sabemos es que el virus se detectó en China. Y la primera vez que se detectó, creo que fue, de casos de coronavirus, creo que fue el 17 de noviembre de 2019. Y venimos de un país que ya había tenido, creo, en los años 50 una crisis de vírica también, y que ha tenido también el tema del SARS. Es decir, no es la primera vez que China ha tenido un problema con coronavirus. Entonces, si tú te detectas un coronavirus en noviembre y para diciembre ya había casos de coronavirus y ya se había, creo que, enviado información a la OMS, ¿no? Esto no lo sé exactamente, pero creo que China ya había informado a la OMS de casos de coronavirus,
en Wuhan. Entonces, ¿cómo es que permites la salida en enero de millones de chinos y el tránsito a nivel nacional de millones de chinos por toda China y la salida de millones de chinos en enero? Porque yo estuve, como te dije, yo estuve en Manila y las colas que había para el control de pasaportes eran tremendas. Y mi hermana en California, lo mismo. Unas colas tremendas. Muchos chinos que salían de China en esas fechas. Entonces, ¿cómo es posible que que no hubiese un control desde el principio? Hombre, obviamente ese virus puedes alabar la gestión de contención de China, pero desde luego no puedes alabar la gestión desde el principio del tema del coronavirus. Porque este virus, lo que tenían que haber hecho entonces, tenía que haber hecho desde el principio, ya era enero, limitar la salida de gente de China. Y eso no se hizo. Ujú. Entiendo lo que dices. El tema del coronavirus en sí mismo no es un tema que me interese muchísimo hablar porque está súper masificado. Hay muchísima información que sale en todos los sentidos, oficiales, extraoficiales, alternativos, conspiranoicos. Sale un poco en todas las perspectivas. Lo que me gustaría dedicar unos pequeños minutos ahora al final es que hablemos un poco sobre ¿qué es lo que deberíamos, bajo tu juicio, qué es lo que Europa debería aprender de los errores de China? Es decir, ¿qué no deberíamos implantar o de qué tendríamos que tener miedo? ¿Qué tendríamos que intentar evitar? Y viviendo allí, ¿qué es lo que más valoras y que crees que en Europa deberíamos absolutamente salvaguardar y que no se ha tocado? A ver, lo primero de lo que Europa tiene que mirar es si de verdad les merece la pena convertirse en un Estado totalitario. Es decir, que un Estado donde no hay ciudadanos o donde no hay personas, sino hay súbditos. Eso es yo diría que es lo fundamental. Yo no creo bajo ningún concepto que el régimen chino sea un régimen a imitar en Europa. Vamos, ni por asomo. Yo no creo que, de hecho, vamos, culturalmente será muy complicado que se pueda instaurar eso. Aunque viendo lo loco que está el mundo, nunca podrías decir que no, que a lo mejor que no se llegue a instaurar un régimen comunista, al menos en ese sentido de control en Europa. Quizás en cierto modo pueda ser posible que se llegue a instaurar algo así. Pero yo creo que lo que tienen que que se tiene que valorar en Europa es que por alguna razón también los chinos al final quieren emigrar todavía a Estados Unidos o a Canadá o a Europa. Si tú estás tan bien en tu país, o tu país está tan maravilloso y ganas tanto dinero y ahí se puede hacer mucho negocio, la gente no estaría pensando en irse a vivir a Europa o irse a vivir a Canadá o a Australia o a Estados Unidos. Y son millones de chinos los que desearían poder hacerlo. ¿Cuántos europeos conoces o americanos que se quieran retirar a vivir a China? Para empezar, que no van a poder hacerlo porque no les van a dejar. Pero muy pocos, a no ser que sean muy frikis, te van a decir que se quieren ir a vivir a China a pasar su jubilación. Ujú. Pues mira, me viene a hacerte una pregunta final que va en este sentido. Tres deseos o tres características que le desearías a China para el cambio y tres características o tres deseos que le desearías a Europa que extraiga como aprendizaje de todo este confinamiento y de toda esta crisis y de todo esto que tiene que ver con la etapa post coronavirus. A ver, deseos de China. Yo a veces lo he llegado a pensar que China, si hubiera sido una democracia desde hace mucho tiempo, China sería un país incluso muy bueno para vivir. Digamos tipo Taiwán, te estoy diciendo. Eh, que, cómo sería? Eso ya es un escenario futuro, digamos, especular mucho. No creo que vaya a cambiar mucho en China. De hecho, ya incluso con lo de Hong Kong, con el tema este ¿te acuerdas? Con el tema de Hong Kong, que hubo unas Mm. manifestaciones muy duras.
Sí, que se aplacaron por completo con el coronavirus. Ahora ya no se habla nada de Hong Kong, ya, ha desaparecido por ciertamente. completo. Ha desaparecido por completo. No hay mejor cura, se acabó. Ya no hay ningún problema con Hong Kong. Ya no hay cócteles molotov, ya no hay disparos, ya no hay nada. Mm. Lo que había ahí era que Hong Kong y China iban a alcanzar, creo que era, no me acuerdo ahora exactamente qué año, creo que, no sé si el 2030 o para el 2040 o 2049, no sé exactamente, que iba a ser la unificación de los dos sistemas. Lo que se tenía pensado es que China, para aquel momento, la China continental, la República Popular de China, iba a alcanzar los niveles de libertad y de desarrollo de Hong Kong. Pero lo que está pasando y lo que vieron en Hong Kong es que está ocurriendo lo contrario, que es más absorción, más que de China absorba más Hong Kong y que los de Hong Kong vayan a acatar más el sistema de la República Popular más que la República Popular las libertades democráticas de Hong Kong. Entonces, yo no sé hasta qué, si en 50 años China será muy diferente, eso ya no lo sé, pero yo te puedo decir lo que es ahora. Yo deseo, a mí lo que puedo desear, lo que me gustaría, pues obviamente es que fuese una gente con más, digamos, una mente un poco más abierta, mayor libertad para poder expresarse, que también se manifiesta luego en el arte, tener mejor cine, todo este tipo de cosas no llega si no tienes mayor libertad. El mejor cine de China viene de Hong Kong, porque es Mm. donde donde estaba la producción cinematográfica, donde Japón, Corea del Sur, donde hay cine en Corea del Norte, donde hay cine, que hay películas en China, pero bastantes son de muy baja calidad. Ahora ya tienen incluso mucho presupuesto, pero no son películas que son obras maestras en general. Entiendo. ¿Y para Europa, qué visión, qué le desearías a Europa que aprenda para el post-coronavirus? Pues mira, yo en Europa quizás un poco que volviese a sus raíces, te podría decir. Que Europa volviese un poco a sus raíces. Claro, tú ahora dices esto y podrías pensar incluso que eres como un poco anti-europeísta, tal. Pero yo no, a mí, por ejemplo, yo creo que la Unión Europea no, desde mi punto de vista, yo no, ahora que cada uno, yo no creo que no es que es un sistema que no ha sido muy bueno en general. Y creo que hay ahora se habla también de gente que habla que ciertos aspectos de autarquía que pueden ser positivos para el futuro, para Europa, que, que no seamos tan dependientes de lo de fuera, que aprendamos más al tema de cultivar tu propio huerto, digamos, ¿no? De algún modo. No sé si esto podría ser algo bueno para el futuro. Yo no soy un experto en economía, tampoco puedo hablarte mucho de ese tema. Si preguntas a alguien de aspectos de economía, seguramente te va a meter un montón de datos que yo no tengo. Lo que te puedo hablar es de un aspecto incluso cultural, social. Yo creo que Europa tiene que volver un poco a sus raíces. Es lo que yo creo. Ujú. Ok, pues te agradezco muchísimo, Julián. Escuchándote hablar, he pensado que quizás de una invitación para una próxima vez con otra temática diferente, ya que has crecido entre España y también Suecia con todos esos orígenes y has viajado mucho, como nos estás contando, y creo que al hilo de Europa podríamos hablar una segunda vez en algún momento eh, respecto a las diferencias entre lo que se llaman los países nórdicos y el resto de Europa, que también es algo de actualidad, esta famosa rotura o ruptura entre los países del norte y los países de Europa o del centro y la periferia, como se habla en geopolítica. Pues sí, Em, yo creo que en sí, Europa sí que hay parte de eso también. Y yo, en cierto modo, hablando, eso ya lo hablaremos en otro momento, pero yo creo que incluso que Escandinavia, que siempre ha estado un poquitín, que al final, claro, no hay cierta desconexión con el continente. Yo creo que ha estado siempre un poco alejada, un poco alejada. Pero sí, podemos hablar de eso, de cuestiones culturales de Suecia, diferencias con España, de lo que sea. en cualquiera de los casos voy a terminar citando tu blog, que creo que merece mucho la pena que echéis un vistazo. Se llama chinacentral, todo junto, .wordpress.com.
echaos un vistazo porque además Julián escribe muy ameno, muy interesante y os recomiendo que echéis un vistazo al blog. Pues nada, te agradezco muchísimo, muchísimo tu Lo disponibilidad. único que te digo, Marco, que el blog lleva mucho tiempo sin actualizarse. A ver si lo puedo actualizar un poco más. Estoy escribiendo cosas, lo que pasa es que no he tenido tiempo para actualizar el blog. Estoy escribiendo muchísimo también con el tema, bueno, temas laborales, entonces no he tenido mucho tiempo a actualizarlo, pero a ver si puedo actualizarlo un poco más y meter más cosas por ahí. Perfecto, Julián. Pues muchísimas gracias y ha sido un gusto tenerte. Gracias a ti, Marco. Chao.